Otro de los microorganismos que produce infecciones respiratorias agudas es el neumococo. Neumococo, también llamado Streptococcus pneumoniae, como está aquí escrito. Streptococcus pneumoniae, en realidad es el neumococo que han debido escuchar. Es un microorganismo gram positivo. Como dice ahí, este género se pone así en cadena los estreptococos, pero los neumococos se disponen de esas cadenas de 2 en 2 y tienen cápsula, como lo vamos a ver luego. ¿Por qué les estoy mostrando aquí? Porque son, como dice aquí, en su mayoría anaerobios facultativos. ¿Qué quiere decir? Que pueden vivir tanto con oxígeno como con anhidrido carbónico. Por eso el crecimiento, como dice aquí, es carnofílico. Eso significa que captura bastante lo que es el dióxido de carbono. Entonces, este microorganismo está, cuando empieza a producir infecciones, normalmente se adhiere a las criptas de las amígdalas, puede haber lo que es la trompa que se llama del oído medio, y también lo que es la laringe, produciendo laringitis aguda en muchos casos. De todos ellos, la mayor complicación que tiene este microorganismo es cuando ingresa al pulmón y puede provocar neumonías. Entonces, como ustedes están observando ahí, la fisiología es de esta característica que van observando, y lo más importante que tenemos que nosotros mencionar es su afectación al pulmón, provocando neumonías y gran captación por quimiotactismo de lo que son los neutrófilos. Por tanto, puede haber en pulmones gran cantidad de pus, puede haber en bronquios también secreción purulenta, por motivo de la presencia de este microorganismo. Si ustedes observan esa tabla y van a ir leyendo, dice factores de virulencia. Todos esos factores de virulencia son sus determinantes antigénicos. Cada uno de esos productos tiene este efecto biológico. ¿Sí? Si de pronto vemos ahí una neuroamilicina, ¿no? Posiblemente destruye células del epitelio ciliar. Otro, esta neumolicina activa la vía clásica del complemento. ¿Recuerdan cuando hablábamos nosotros del sistema inmune? Les decía que el anticuerpo, cuando se adhiere al antígeno, activa el sistema de complemento. Hay 3 vías: vía clásica, alterna y vía de las lectinas. Es decir, entonces, una de esas vías, miren, la vía clásica, el estreptococo o neumococo. Fíjense el otro detalle: fragmentos de péptidoglucanos. Aquí hay ácidos teicoicos de la estructura de la pared, activan la vía alterna del sistema de complemento. ¿Qué estamos diciendo con eso? Que van a interactuar el sistema de complemento. ¿Para qué? Para que puedan destruir las células y en muchos casos a la misma bacteria. Por eso es importante conocer esto. El neumococo, cuando te diagnostican en un paciente, van a ver esa parte del sistema de complemento. Una vez que el sistema de complemento se une, produce poros en la célula. Cuando te diagnostican a este microorganismo en un cultivo a partir de una muestra, te dicen: estreptococo, en tu mente tiene que estar que esos fragmentos que estamos observando, que son de virulencia, determinantes antigénicos, están activando el complemento para formar huecos en la célula. ¿En qué célula? En los neumocitos. Y ese neumocito se puede destruir. Por tanto, esa célula ya no tiene difusión de aire, de oxígeno. Por eso es importante, ¿está bien? Y entonces miren ahí, una proteasa de inmunoglobulina A secretora altera la eliminación, dice, mediada por esto. Es decir, ¿qué hemos dicho que es la inmunoglobulina A? Es un anticuerpo que está en las mucosas cuidándonos, haciendo el efecto teflón. Si se destruye eso, ya está libre también la
la bacteria para entrar a la célula. Por eso es importante el sistema inmune. Y que ustedes ahora vean cómo estamos deduciendo qué hace la bacteria, que es bien importante. Epidemiológicamente, vayan leyendo por favor. En nuestro medio no tenemos muchas estadísticas por neumococo, por Streptococcus pneumoniae, por dos motivos. Uno es porque no se tiene un patrón de trabajo en laboratorios con mucha honestidad. Eso significa que no se reporta regularmente y el trabajo es sesgado. Y el otro detalle es el subregistro. ¿Qué es subregistro? Que las personas no acuden todos a el médico, ni mucho menos acceden a cultivos de las secreciones. Por eso es el problema. Por eso en nuestro medio hay pocos datos. Sin embargo, de todo lo que han leído, fíjense lo que van leyendo, los niños y los ancianos, personas de la tercera edad, tienen alto riesgo de que se pueda provocar a partir de este estreptococo meningitis. Por eso cuando hay brotes de estreptococos rápidamente se actúa porque los pacientes pueden producir, inclusive en muchos casos en hacinamiento, un contagio masivo. Entonces todo lo que están leyendo no existen muchos datos, pero sí de interés en función de ejemplo. Los pulmones, senos paranasales, oídos, sangre y meninges pueden ser alterados. Puede haber bacterias dependiendo del sitio de acción. Clínicamente, la patología más conocida por el neumococo, de ahí que viene su nombre del neumococo, del Streptococcus pneumoniae, es la neumonía. Cuando escuches que el paciente tiene neumonía, en tu mente tiene que estar que posiblemente es el Streptococcus pneumoniae. Y si esa muestra va al cultivo, te reportarán como tal. Eso significa que los alveolos están infectados, puede haber lleno de pus, y todo lo que están leyendo en función a qué, a que de pronto los alveolos se inflaman y ya no hay la perfusión, la difusión de oxígeno, por tanto el paciente entra en cianosis, puede entrar en terapia intensiva, no respira adecuadamente. Todo lo que están leyendo prácticamente es como la pandemia que hemos vivido ya, pero en este caso por una bacteria. El gran actor es el estreptococo y su blanco es el alveolo pulmonar, donde se produce alveolitis y neumonía. Hay algunos síntomas que nosotros podemos deducir, ¿no? Fiebre, escalofríos, tos, temperatura, dolor de costado, dolor en el tórax, ¿está bien? Y puede haber secreciones mucopurulentas o en algunos casos sanguinolentas. ¿Por qué? Porque los alveolos se destruyen y pueden salir al exterior hilos de sangre. Pero ya son casos avanzados, ¿no? Todos esos síntomas son típicos de una neumonía. Puede haber también, como dice ahí, otitis media, sinusitis y con todo lo que hemos estado observando ahí, el producto de los virus, aquí con esta bacteria es exactamente lo mismo. Y ahí que en todas estas sesiones, por eso agrupamos infecciones respiratorias, los signos y síntomas son parecidos. ¿Cuál sería la diferencia inclusive para determinar diagnóstico? Cultivo bacteriano. Es lo que va a diferenciar y va a permitir demostrar qué microorganismo es el que está produciendo la neumonía, que no es lo mismo con los virus. En los virus, ustedes han escuchado ayer, en ningún momento he hablado de secreción purulenta, pus. Siempre hemos hablado de signos, síntomas, secreción, puede haber serosis, pero ahora estamos mencionando la pus. ¿Qué significa? La gran producción y estimulación de glóbulos blancos, leucocitos en particular. De estos síntomas que estamos viendo en este tipo de patología, fíjense, en niños, en personas adultas, personas digamos de la tercera edad, existen características para hacer diagnóstico diferencial. Cefalea, obstrucción nasal con virosis, aquí con
presión alta, miren sinusitis aguda, rinorrea con otro virus, podemos determinar otitis media por virus también, diferenciación del dolor debido viral, fiebre puede ser inclusive hasta micótico, tinitis, zumbido, puede haber inclusive por inflamación crónica. Por eso es importante los síntomas que puede tener diagnósticos diferenciados. Otra patología más frecuente de temer y que esta bacteria puede provocar, en función a estos, miren, principal síntomas de meningitis. De todos ellos, el más importante es esta parte, rigidez de cuello, que de pronto hay rigidez, la nuca no puedes doblar, no puedes girar, empieza a doler, eso ya es síntoma de meningitis. Si usted va leyendo todo aquello, está infectado ¿qué? Las meninges, todo aquello que envuelve al sistema nervioso central y a veces periférico, particularmente central, y por eso uno de los puntos importantes a tomar es la rigidez de cuello, que es lo más importante. ¿Está bien? Después puede haber cefalea, fiebre, escalofríos, todo lo que hemos hablado. El otro detalle es que esta bacteria puede ir a la sangre y provocar bacteriemias. Si va a la sangre, fíjense lo que pasa. Porque va a todo el organismo. Y si va a todo el organismo, hasta puede haber una infección en la uña. Si va a todo el organismo, puede haber hasta problemas en las gónadas masculinas o femeninas. Si va por la sangre a todo lado, por donde se instale, hasta en la piel, puede provocar infección. Por eso fíjense los principales síntomas de una bacteriemia. De pronto empieza a haber dolor abdominal, vómitos, porque la bacteria está en todo lado. Entonces fíjense, el resto vayan leyendo. Lo más importante de la bacteriemia es no siempre, miren, una diferencia, ¿no? La hipotermia. ¿Por qué hipotermia? Porque de pronto existe un shock anafiláctico. El organismo tiende a bajar la temperatura en el afán de que el organismo no suba altamente y no se coagulen las proteínas. Empieza a existir hipotermia. ¿Cómo hago el diagnóstico? Voy a hacer, como les he dicho, la detección de los determinantes antigénicos. Si usted va leyendo, todos los determinantes antigénicos que tengo que encontrar, especialmente en las muestras, ya sean de esputo, muestras purulentas, de secreción bronquial, puedes ver en sangre, de todo el organismo donde exista secreción purulenta. ¿Está bien? Ahí es donde voy a buscar al estreptococo. Hay algunos exámenes actuales, el famoso PCR. Ahí está. ¿No? Es la amplificación de las secuencias del DNA, que es lo que actualmente se está imponiendo a través de lo que es biología molecular. Lo que se hace es buscar el DNA del genoma de la bacteria, se amplifica y obviamente se reconoce con mayor especificidad. Sin embargo, en nuestro medio todavía el cultivo es el que nos permite a nosotros reconocer a las bacterias. Y ahí en el reporte tienen que decirte exactamente que además tiene una hemólisis. Es alfa, como dice aquí, alfa hemolítico. ¿Por qué? Por esas neurolisinas que han visto en los factores de virulencia que destruyen a los glóbulos rojos. Eso es una forma de reconocer el cultivo. También se puede hacer a través de pruebas de sensibilidad con bilis esculina o medios de cultivo de bilis, como dice ahí, que lisan rápidamente las cepas cuando se activan con autolisinas en presencia de la bilis. Son pruebas bioquímicas que nos permiten detectar. De todos ellos también se busca aquí la prueba de la optoquina. Prueba de la optoquina, donde se utiliza ácido cúprico para poder determinar a la bacteria. Porque como verán hay varios estreptococos. De tal manera que en la presentación de ayer que les mandé de Streptococcus pyogenes han debido ver de los
grupos de Landsfield, por ejemplo, ¿no? Hay grupos A, B, C, D, E, producidos. Vayan leyendo esa parte, hay una cantidad de estreptococos y este es el más importante de los que provoca patología diferencial. Podemos nosotros hacer tinción Gram y observar ahí de parejitas con cápsulas, ¿no? Aquí alrededor de cada dos existen un halo, aquí está mucho mejor. Así es como se los encuentra a los neumococos, los Streptococcus pneumoniae. Entonces aquí hay prueba de hinchazón de la cápsula, ahí hay frotis con tinción Gram, dependiendo de la mezcla. Este, por ejemplo, son nucleares, ¿no? Con tinción se puede observar, tinción Gram, aquí en la técnica de hinchazón de la cápsula. A veces utilizamos también nigrosina como para poder observar esa cápsula, que es de polisacáridos. También son una forma de aislarse del medio para que no se destruyan, porque también se defienden las bacterias. Y hay otros métodos serológicos. ¿Qué tendría que buscar en los métodos serológicos? Independiente de lo que prueban ahí, anticuerpos contra los determinantes antigénicos del estreptococo. O sea, miren pruebas de la catalasa, pruebas bioquímicas, ahí está la prueba de la ortoquina, de agar sangre, como ustedes están leyendo. Ese tipo de pruebas son las que nos identifican a la bacteria que va a producir la neumonía por Streptococcus pneumoniae. Pues la pregunta, ¿qué medios de cultivo utilizamos? Agar sangre. ¿Cuáles son las pruebas de determinación del microorganismo? Particularmente, ¿cuál es? La prueba de ortoquina, prueba de catalasa, pruebas serológicas, siempre en la búsqueda de determinantes antigénicos. ¿Quiénes son las que han entrado? ¿Son que van a pasar o es a visitas más? El tratamiento, miren cómo son, ahí están cefalosporinas, penicilinas, betalactámicos. Algún momento se utiliza eritromicina, vancomicina, que son macrólidos que van a destruir a esta bacteria y nada más. Estos son ya para que usted tenga referencia de qué es lo que se utiliza como tratamiento para eliminar a un microorganismo. Si son betalactámicos, lo que hacen es inhibir la síntesis de la pared bacteriana, inhibición de la pared de la síntesis en cuanto a su estructura de ácidos teicoicos. Ya, este es el otro tema que vamos a avanzar el día de hoy. ¿Hasta ahí alguien alguna pregunta? El otro microorganismo que les decía, ya habíamos visto, ¿no? Del Haemophilus influenzae, es importante conocer, ya les es relatado el día de ayer también, pero es importante, ¿por qué? Porque también provoca neumonías. Y lo vamos a hacer a partir de esto que van a leer. A ver, vayan leyendo. Cuando hablamos de coriza, es que el ojo está rojo, un solo lado, hinchado. Esa es la coriza. Ojo rojo, hinchado, reumatizado. Cuando dan antipiréticos, normalmente dan dioxadol, paracetamol, ibuprofeno es el que más se utiliza, ¿no? Terapia broncodilatadora, a veces dan salbutamol, a veces algún corticoide. Como ustedes están viendo, 39.5, axilar, aumento de trabajo respiratorio, que se empieza a respirar con más frecuencia. ¿Por qué? Porque el pulmón está afectado, como hace rato hemos relatado, está afectado. Y una saturación de oxígeno del 91%. Hay oxígeno, debería ser 95, 100%. Sigan leyendo, ¿no?
Esa abolición de sonidos es que no se escucha con el estetoscopio bien el sonido, líquido pleural mostró leucocitos, le han hecho punción, todo lo que está leyendo. Y este microorganismo se encuentra, miren, 48 horas después del cultivo. Entonces, son siempre niños a quienes afectan. ¿Por qué? Porque a veces la capacidad del sistema inmune va desarrollándose poco a poco, a los 2 años, 5 años, poco a poco va adquiriendo toda esa reacción inmunológica que hemos hablado. Entonces, lo que están ustedes observando, miren, dice presencia de no productor de beta-lactamasa. ¿Qué significa eso? Que algunas veces las bacterias producen beta-lactamasa, una enzima que inhibe a los beta-lactámicos. ¿Quiénes son los beta-lactámicos? Las penicilinas, cefalosporinas. Hay bacterias que se defienden con beta-lactamasa. Por tanto, esas acciones del antibiótico de los beta-lactámicos no funcionan. ¿Qué no funciona? Penicilinas, cefalosporinas. ¿Qué tengo que utilizar? Anti-beta-lactámicos. Por eso han debido escuchar alguna vez amoxicilina con ácido clavulánico, ¿no es cierto? Con otro producto más. Y te piden y los costos se elevan, pero eso es cuando es productor de beta-lactamasa. En este caso es no productor. ¿Está bien? Entonces, esa es la terapia, vale mucho mejor y la evolución clínica, como dice ahí, es favorable. Pero cuando son productores de beta-lactamasa, ¿qué quiere decir? Que tienen resistencia. Resistencia. Por eso es el caso clínico que ustedes han leído y la probabilidad de que sean bacterias, los conocen como BLED también, ¿no? Productores de beta-lactamasas. Especialmente en este caso gram positivos, los BLED son gram negativos. Epidemiológicamente, fíjense lo que hay en función de la cantidad de muertes anuales que sí puede existir, y en niños entre 4 y 18 meses que son muy vulnerables. Ahí está la bacteria, es un coco vacío, pero ahí está, coco vacío, esta forma son gram negativos. El anterior de estreptococos son cocos gram positivos, estos son gram negativos, exigentes, aeróbicos, fíjense, reducen nitratos a nitritos. ¿Qué quiere decir? Que también pueden estar en el excremento, es decir, en la tierra, ¿no? Son inmóviles, no forman esporas. Cuando se habla de no forman esporas, quiere decir que por sí mismos no se protegen, porque si forman esporas ya son más resistentes, más peligrosos, como cuando han visto en el video de esterilización, desinfección. ¿Por qué utilizamos autoclave? Porque las bacterias pueden producir esporas, que es un mecanismo de defensa. ¿Han visto los videos, no? Parece que no han visto nada. Ahí están los factores de virulencia de este bacilo. Tiene una endotoxina, hay proteasas para la inmunoglobulina A. Por eso esa inmunoglobulina A, por favor, aprendan a cuidar en las mucosas. No consuman con exageración productos tóxicos, proteolíticos. ¿Qué produce la proteólisis? ¿Qué estructuras? El alcohol. El alcohol gel, cuando nosotros nos ponemos, ¿cuál es el mecanismo de acción? La proteólisis, destruye. Imagínense cuando toman bebidas alcohólicas con frecuencia, no digo un vaso, una botella, no hay problema, una latita, no hay problema, pero si te tomas 2, 3, 4, estás en una fiesta toda la noche, pues estás poniendo en riesgo. Síntesis de histamina, produce por esos procesos alérgicos. Propiedades bioquímicas, miren en subgrupos en función de Haemophilus influenzae. Aquí hay una fotografía más o menos de cómo se nos vería en el microscopio electrónico, pero el color ya es simplemente pictórico. Las manifestaciones clínicas y todo lo que es la manifestación en cuanto a
al lugar donde afecta, ¿no? Fíjense, epiglotis. Ah, miren, aquí afecta la epiglotis. Doctor, en el caso de que afecte la epiglotis, la comida ya no va a ingresar, ¿no? No. La epiglotis, no se olviden que se te tapa la tráquea. La comida entra, pero sí al ingresar te va a doler. Porque esto es lo que tapa la tráquea, para que no, la epiglotis tapa la tráquea para que no entre comida. Se abre para que entre aire. Pero si esta está inflamada, lo que dice compañera, la comida puede que no entre, no, entra pero con dolor. Si usted siente dolor, hay epiglotis. La probabilidad de que el microorganismo, el bicho que te afecte sea Haemophilus influenzae. No hemos hablado de eso en los otros microorganismos. Miren las diferencias, ¿no es cierto? Entonces, meningitis, también provoca, pero epiglotis es uno de los detalles. Celulitis. ¿Cuántos de ustedes algún rato tienen, y digo ustedes porque a veces nos gusta aumentar de peso, ¿no? Y como están aumentando, a veces empieza la piel a ponerse roja, celulitis. Puede ser esta bacteria, porque hemos dicho que reduce nitritos a nitratos, está en el medio ambiente y puede provocar. Artritis séptica. Puede ir por bacteremia, puede ir al torrente sanguíneo y provocar artritis séptica, es decir, en las articulaciones, otitis, sinusitis, bronquitis, como hemos dicho. Aquí hay fotografías simplemente para mostrar el comentario que hacemos, ¿no? El tímpano, ahí está lo que les decía, la coriza, el edema de Palpa, cómo ingresa el hemófilos, tiene esa característica, y en algunos casos en cuestión del pulmón, las meningitis también. Y el diagnóstico se hace al igual que todas las bacterias, obteniendo muestra sanguínea, muestra de secreciones y sometiéndoles a pruebas serológicas, medios de cultivo, tinción Gram, el agar chocolate aquí es importante, y otoscopía, que es observar si no hay lesión del tímpano para poder tomar alguna acción. ¿Está bien? Se hace el diagnóstico siempre con cultivo. Al igual que nosotros, se utiliza también una serie de pruebas y se determina de esa manera la presencia de este microorganismo. Y por último, el tratamiento. ¿Qué utilizaríamos? Es gram negativo. Miren, ampicilina, cloranfenicol, estamos utilizando en otro producto. Ojo con el cloranfenicol. Si bien utilizamos aquí, pero el cloranfenicol al ser humano hace daño. Entonces puedes consumir máximo 3 días. Pasados los 15 días, ese cloranfenicol puede producirte aplasia medular. Y después de la aplasia viene leucemia. Entonces con el cloranfenicol ni en colirios. Apenas 1 día es suficiente, 2 días es suficiente, pero más ya no, pues no sabemos quién de nosotros puede reaccionar. Por eso no se usa mucho ya cloranfenicol, ¿no? Si hay meningitis, cefalosporina, otitis, amoxicilina y ácido clavulánico. ¿Por qué? Porque a veces es productor de beta-lactamasa. ¿Qué hago en la profilaxis? Ahí está. Puedo utilizar vacunas tetravalentes. Posteriormente, fíjense ahí la vacuna contra un hemófilos influenzae de tipo B, porque hay el tipo B del hemófilos influenzae es el más importante que produce este tipo de infecciones. ¿Qué se refiere con la inmunidad pasiva? La inmunidad pasiva es aquella que tú recibes anticuerpos sin que te cause enfermedad. Entonces, por ejemplo, yo doy anticuerpos por vía lactancia, puedo dar anticuerpos por vía suero. Entonces, pasivamente no me estoy enfermando. Pero si es activa es donde me enfermo, a través de vacuna. ¿Se da cuenta? Así es. Eso es
Bueno, hasta ahí es el tema que les voy a dar hoy. Estoy yendo a cerrar eso del laboratorio, así que les voy a pedir por favor en este horario, aténganse a hacer eso del